el programa de hoy defienden a Santa Teresa de Calcuta. Católicos en España protestan por injurias contra la santa en una emisora de radio. Detención injusta. Abogados denuncian que sacerdotes y laicos nicaragüenses siguen privados de su libertad pese a cumplido plazo de investigación. Conociendo al arzobispo, nuevo arzobispo de Buenos Aires publica el libro que permite comprenderlo. Dios sí existe. Presidente de WT en España presenta libro que, en base a la ciencia, desmiente mitos que dudan del Todopoderoso. Contra la ideología de género, multitud de padres de familia protesta en Canadá. Hola a todos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalia, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España, donde la corrección fraterna a una religiosa con recientes afirmaciones equivocadas permite aclarar qué dice la Iglesia sobre el mal llamado matrimonio entre personas con atracción al mismo sexo. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos de la polémica surgida a raíz de las declaraciones de la dominica Sor Lucía Caram, que se ha manifestado a favor de que los homosexuales puedan casarse por la Iglesia. La religiosa dominica Sor Lucía Caram, afincada en España pero de origen argentino, ha afirmado en un reciente programa de televisión que está a favor de que las parejas homosexuales se puedan casar por la Iglesia. En el espacio televisivo titulado Cuentos Chinos, el presentador Jorge Javier Vázquez, abiertamente homosexual, le preguntó: ¿estarías a favor de que los gays se casaran por la Iglesia? A lo que la religiosa respondió: estaría a favor de que se pudieran casar por la Iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Además, preguntada por si estarían cometiendo pecado dos hombres que mantienen relaciones sexuales, la religiosa señaló: Yo no soy nadie para decir que nadie comete pecado en nada. Yo creo que cada uno sabe, para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, yo no soy nadie para condenar a nadie, y Jesús dice que no condenemos a nadie. Entonces yo no condenaría ni diría esto es pecado o esto no es pecado, de nadie. ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, ¿quieres que te diga? Ellos no tienen el voto de castidad que tengo yo. Estas opiniones chocan con el catecismo de la Iglesia Católica, que enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. La Iglesia comprende que estas inclinaciones suponen una auténtica prueba, pide acoger a estas personas con respeto, compasión y delicadeza y las llama a vivir en castidad y dominio de sí. En estos días ha habido una importante reacción de los católicos españoles ante las declaraciones de un colaborador radiofónico que acusó a Santa Teresa de Calcuta de robar niños y aprovecharse de los pobres. Varios sacerdotes con presencia en las redes sociales y la Asociación Civil Enraizados han expresado su protesta por los comentarios injuriosos difundidos contra Santa Teresa de Calcuta en una emisora de radio. Un colaborador del principal programa informativo de la cadena SER, Roberto Enríquez Higueras, conocido como Bob Pop, aseguró que Santa Teresa de Calcuta es más mala que la quina, una expresión usada en España que alude al sabor amargo de esta planta. Preguntado por las razones que le llevaron a aseverar tal cosa, respondió que se basaba pues en toda su política, en todo su credo. O sea, ella en realidad se dedicaba a aprovecharse de la pobreza, a todo lo peor. O sea, impedía abortos, vendía niños. O sea, lo único bueno que hizo Teresa de Calcuta fue parecer que era buena. La Asociación Enraizados puso en marcha una campaña de protesta al considerar que se arremetió durísimamente contra Santa Teresa de Calcuta, propagando el odio contra su vida. Y concluimos dando cuenta de la detención de un sacerdote de la diócesis de Málaga que al parecer agredía mujeres, abusaba de ellas después de sedarlas. La policía informó este lunes de la detención de un hombre acusado de agredir sexualmente a varias mujeres a las que habría sedado antes de violentarlas y que guardaba imágenes de estas acciones. Al conocerse la noticia y trascender la identidad religiosa del detenido, el Obispado de Málaga ha emitido un comunicado en el que manifiesta su dolor como comunidad católica, reitera su condena más profunda y contundente y pide a Dios para erradicar cualquier violencia en nuestra sociedad. Según la policía, la denuncia fue presentada por una mujer que convivía con el acusado en Melilla y que encontró material informático que le podría incriminar. Al menos se han identificado 5 posibles víctimas, pero no se descarta que haya más. Fuentes del obispado aseguran a Ciprensa que el acusado no estaba destinado en Melilla desde hace unos meses, sino en la serranía.
malagueña y desconocían si cohabitaba o no con alguna mujer. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ahora pasamos a otras noticias. La organización Cristianos Unidos por Nicaragua exigió la liberación de los 8 trabajadores de la Pastoral Social de Estelí, entre sacerdotes y laicos que fueron detenidos en forma arbitraria por la policía el pasado 20 de mayo. Según indican, ya se venció el plazo de investigación que establece la ley y no deberían mantenerlos en un limbo jurídico. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Para ampliarnos más sobre esta información y los detalles al respecto, estamos conectados con el doctor Dani Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Doctor Dani Ramírez, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Podría recordar primero por qué fueron detenidos los sacerdotes y laicos de la diócesis de Estelí? Esto es parte del patrón de censura, venganza y castigo que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las voces críticas a las violaciones de derechos humanos que suceden en Nicaragua desde abril de 2018. Y como ciertas voces de la Iglesia Católica en Nicaragua han alzado su voz, entonces el gobierno se venga de estas voces, sobre todo porque hay que recordar que la diócesis de Estelí, el administrador apostólico es Monseñor Rolando Álvarez, quien actualmente guarda prisión de forma injusta. La iglesia actualmente está sufriendo la persecución, una persecución fuerte que está prohibida por el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es decir, que el Estado de Nicaragua está cometiendo delitos de lesa humanidad. La última información es que ya terminó el plazo de investigación según la ley y si no hay cargos deberían dejarlos salir, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? En Nicaragua todo es arbitrario. Fíjese que esa ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que las personas deberían estar detenidas y si no se determina la causa solamente durante 48 horas. Si no se dispone a presentar a las personas ante la autoridad judicial, se debe proceder a la liberación. Sin embargo, como una forma de extender el castigo hacia los opositores y como una herramienta para ejercer sufrimientos, incluidos torturas, durante estos 90 días, se realizó una ley donde de las 24 horas que establece la Constitución, se extendió a 90 días para investigar, pero ese no es el espíritu del Código Procesal Penal de Nicaragua. El espíritu del Código Procesal Penal de Nicaragua es que se investiga antes para detener, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han invertido el orden procesal penal, que es democrático y garantista, investigando primero y después deteniendo, haciendo retroceder la ley procesal penal a tiempos donde este tipo de dinámicas eran funcionales a las dictaduras y que fueron derogadas en 2004. Por tanto, estos hermanos católicos que están detenidos no solamente siguen detenidos injustamente porque ya pasó el plazo de 90 días para que sean investigados, sino porque también son parte de la venganza que ejerce el Estado de Nicaragua en la persona de Monseñor Álvarez y contra todos los que pertenecen a las diócesis, tanto la que él administra como de la que él es titular. Así es, doctor. ¿Y qué acciones se deberían tomar en todo caso? Lo que nosotros sugerimos siempre desde el centro es que continúen las acciones de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación de estos hermanos católicos que están presos injustamente después del plazo inconstitucional de 90 días para investigar, tienen que ser elevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que seguirse evidenciando a través de órganos que tienen la capacidad de recibir peticiones y denuncias para que quede en evidencia internacional las violaciones de derechos humanos que comete este régimen atroz y que después, cuando esta dictadura caiga,
el derecho internacional se encargue de juzgarlos a como debe ser, incluidos por la persecución que ejercen contra la Iglesia, que, como ya decía, violenta el derecho internacional. Así es, doctor Dani Ramírez, gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Este domingo 24 de septiembre, decenas de fieles de la diócesis de Matagalpa honraron en procesión a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la diócesis, a 25 años de haber sido declarada como patrona. Como se recuerda, la diócesis de Matagalpa es la jurisdicción eclesiástica de Monseñor Rolando Álvarez, obispo encarcelado en forma injusta por la dictadura de Daniel Ortega. La misa en honor a Nuestra Señora de la Merced fue presidida por Monseñor Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En la homilía fue la primera vez que el episcopado nicaragüense se refirió en forma pública a la crisis que afronta Monseñor Rolando Álvarez. Escuchemos. Señor Oscar, la invitación de estar con ustedes humildemente para presidir esta Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Merced. Ha sido para mí un gozo y sentirme cercano a ustedes y ustedes con nosotros. En nombre también de los hermanos obispos de la conferencia, estamos siempre orando por ustedes, ¿verdad? Monseñor Rolando, de que siempre unidos en la oración, el Señor nos conforte, nos consuele, siempre esperando lo mejor que Dios quiera, pero siempre orando, ¿verdad? Con la esperanza de que el futuro será mejor para todos nosotros. Ahora les contamos que Monseñor Rolando Álvarez, el obispo condenado a 26 años de prisión por la dictadura en Nicaragua, fue nominado al premio Sájarov de 2023. La distinción honra a personas y organizaciones que defienden de manera excepcional los derechos humanos y las libertades. Así lo anunció el Parlamento Europeo hace una semana. Monseñor Álvarez fue nominado por 43 eurodiputados. El 19 de octubre, la presidenta del Parlamento y los líderes de los grupos políticos determinarán al ganador. La ceremonia de entrega del premio se realizará en Estrasburgo el 13 de diciembre. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora las noticias de la Iglesia en Argentina. Un nuevo libro revela la personalidad de una incomprendida autoridad de la Iglesia en este país. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Boca. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, presentó su nuevo libro, Que haya lugar para todos. En el auditorio de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva presentó el libro Que haya lugar para todos, publicado por la editorial Ágape, en el que se recopilan sus cartas pastorales y una selección de sus homilías en la diócesis de Río Gallegos. En la presentación del ejemplar también participó Monseñor Gustavo Carrara, vicario general de la arquidiócesis, quien recomendó la lectura del libro por su riqueza pastoral. Una de las preocupaciones que caracteriza el sentir del nuevo arzobispo de Buenos Aires se refleja en una frase que repite con frecuencia: hablar en fácil es difícil. Prueba de ello son los textos reunidos en el libro que permiten descubrir a un pastor profundo y cercano, directo y también cotidiano. Fraternidad, cercanía, creo que la síntesis un poquito de lo que planteamos en la presentación del libro, que fue que haya lugar para todos. En definitiva, lo que pudimos lograr con la gente es, encontrarnos. Creo que la excusa ha sido la presentación de este libro, que son las cartas pastorales y algunas de las tantas homilías de la diócesis de Río Gallegos, y gracias a la editorial Ágape pudimos generar este encuentro de cercanía, este encuentro de hermanos, fraternidad, con esta consigna, ¿no? Que haya lugar para todos. Me preguntaban si esa era mi idea. Yo decía, no es mi idea, esa es la idea de Jesús, porque en el corazón de Dios hay lugar para todos. Por su parte, desde la editorial Ágape manifestaron su felicidad por la edición del libro Que haya lugar para todos, y de esta manera que los futuros lectores puedan conocer profundamente al nuevo arzobispo de Buenos Aires. Esta propuesta es muy simple. Cambiemos la idea que ciertos medios de comunicación dieron del nuevo arzobispo, que lo conozcan a él, que lean a él. Lo llamamos e inmediatamente respondió. No es algo que él haya buscado, es algo que nosotros le propusimos. Quiso comunicar inmediatamente se puso a disposición. Un detalle que no hace. No pidió un solo peso, no es un tema, pidió libros para que se difunda, para que la gente conozca.
Esta es la idea central de él, salir y comunicar y que lo conozcan, y que conozcan el evangelio que él transmite. Entre otras noticias, asumió el nuevo arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre. El nuevo arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre, asumió su ministerio pastoral en la Catedral Platense, donde se comprometió a buscar con todos los sectores políticos el camino para lograr una patria más justa y fraterna, que supere toda grieta en la comunidad. Quiero animar a transitar los caminos de la cultura del encuentro y la amistad social que nos pide el Papa Francisco, explicó el prelado. Bajo el lema Cristo es nuestra paz, el arzobispo manifestó que quiere conocer el latido del corazón de la comunidad arquidiocesana en todas sus expresiones, conocer en profundidad las realidades más visibles y también a los que por diversos motivos no están visibilizados. Por último, Mestre dijo que entregará su vida como siervo de Dios y remarcó: querida Iglesia de La Plata, a partir de hoy mi vida les pertenece, es de ustedes. Luego de haber asumido, estoy transitando mis primeros días como arzobispo de La Plata y bueno, realmente he experimentado la alegría de la toma de posesión, donde la presencia y el cariño de la gente, de los sacerdotes, también de una delegación de Mar del Plata que se hizo presente para, bueno, terminar de despedirme, realmente me permite agradecer a Dios por ser, bueno, pastor de su pueblo. Para finalizar, el padre Luis Albóndiga fue elegido como nuevo administrador diocesano de Mar del Plata hasta que el Papa Francisco elija al nuevo obispo de la diócesis marplatense. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, Dios sí existe. El presidente de EWTN España presenta el libro que, en base a la ciencia, desmiente mitos que dudan del Todopoderoso. Además, hoy es la fiesta de los santos Cosme y Damián. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. ¿Existe Dios? Es una pregunta que hasta la fecha muchas personas se hacen o buscan argumentar de manera negativa con tal de negar la existencia del Todopoderoso. Para debatir estos argumentos que fundan con tal de negar la existencia del Señor, hace poco se presentó el libro Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, un volumen divulgativo y abierto al debate en el que José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España, ofrece abundantes razonamientos al respecto. Para hablarnos más sobre esta obra estamos conectados con el propio José Carlos, a quien le damos la bienvenida. Estimado José Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Cuéntenos qué lo animó a desarrollar un libro sobre la existencia de Dios. Pues antes que nada, muchas gracias por traerme a vuestro programa, Natalie, muchísimas gracias por estar aquí. Pues la razón, hay varias razones por las que este libro aparece, pero una de ellas es que hay mucha gente que abandona la práctica religiosa por una supuesta confrontación entre fe y ciencia o entre Dios y ciencia. Hay un estudio que menciona en el libro que se refiere a Estados Unidos, pero que yo creo que afecta a todo el mundo occidental, que dice que el 84%, el 82% de los millennials, es decir, aquellas personas que han nacido hasta 1996 y desde 1981, gente que tiene 20, 30 y hasta 42 años, el 82% de los que abandonan la práctica religiosa de esa generación lo hacen porque piensan que Dios y ciencia están enfrentadas. Y la verdad es que es justo lo contrario. Nunca ha habido tantas evidencias científicas de que un Dios creador existe. ¿Por qué menciona que este libro es más de ciencia que de religión? Este libro realmente no es un libro de religión, es un libro de divulgación científica. Si quieres, yo normalmente hago, mira, el resumen ejecutivo de la fe católica son tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia católica es la verdadera. Este libro trata de la primera de esas verdades. Dios, creador, existe. Y no es un libro religioso porque no va a encontrar argumentos teológicos, no va a encontrar ni siquiera argumentos filosóficos, alguno habrá, porque tiene que haberlo, pero vamos, sobre todo son razones científicas.
¿Y nos podría explicar cómo está dividido este libro? Sí, pues mira, en la primera parte hablo de algunas cuestiones previas, porque me he dado cuenta que muchas veces las discusiones que tenemos con la gente atea o con los agnósticos o los escépticos se refiere más a qué es eso que llamamos Dios. Entonces, lo primero que definimos es qué es Dios y qué es ciencia, porque también es verdad que muchas disciplinas intentan ya a sí mismas llamarse científicas. De lo que estamos hablando es de lo que Karl Popper decía que es ciencia. La segunda parte, como he dicho, habla de la física y de la cosmología, es decir, de todos esos descubrimientos, desde la segunda ley de la termodinámica, el Big Bang, el principio antrópico, que nos llevan a la existencia de Dios. Hablo también de Heisenberg, de los principios de incertidumbre y otras muchas demostraciones. Luego hablo de las matemáticas, que son los desarrollos de Gödel. Gödel es probablemente el matemático más importante de toda la historia de la humanidad y habla de los teoremas de incompletitud, también de la negación de los infinitos actuales de Hilbert, de las teorías bayesianas y hablo también incluso de la probabilidad bayesiana de la existencia de Dios. Esto, que suena muy complicado, supongo, para los legos en ciencias, lo escribo de una forma que absolutamente todo el mundo lo pueda entender. Luego la penúltima parte es de la biología y de la química, que son los últimos descubrimientos del genoma humano, del ADN, que vienen también a corroborar la existencia de Dios. Y finalmente hablo de unas cuestiones últimas que creo que son pertinentes porque pues hablo del nuevo ateísmo, que es ese movimiento que es furibundamente anticristiano y que yo creo que necesita ser respondido. También hablo de pues qué es ser agnóstico y un tema que además sale muchas veces al final del libro. Y bueno, si todas estas evidencias son ciertas, ¿por qué hay todavía científicos que son ateos? Entonces doy varias explicaciones de lo que yo creo que son razones por las que hay todavía científicos que son ateos. Pero hay que recordar que la inmensa mayoría de los científicos son teístas o religiosos. ¿Cree usted que con este libro se logre convencer a las personas sobre la existencia de Dios? Yo creo que sí, Natalie. Y te voy a decir, hay personas también desde el lado católico que me han dicho, esto no es necesario porque para tener fe solo se necesita la gracia de Dios. A la existencia de Dios se puede llegar racionalmente, solo racionalmente. Y así nos lo dice el Concilio Vaticano I y así nos lo dice Santo Tomás y otros muchos santos. A la existencia de Jesucristo como Dios, eso es, digamos, una gracia mayor. Pero hay personas, y la demostración es que hay muchos premios Nobel, que se han convertido por los argumentos científicos. José Carlos González Hurtado, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes pro vida fueron insultados y acosados por una multitud al terminar una manifestación en una universidad de Carolina del Norte. En el lugar, la vicepresidenta Kamala Harris había ofrecido un discurso como parte de su gira universitaria de lucha por nuestras libertades. Esta es una iniciativa de Harris para que los universitarios voten y apoyen la agenda demócrata en una variedad de temas, incluida la expansión del aborto. Tras la agresión sufrida, los estudiantes pro vida recuperaron algunos parlantes, pero perdieron materiales que utilizan en otras manifestaciones pro vida. Durante su discurso en la universidad, Kamala Harris pidió un mayor acceso al aborto tras la anulación de Roe versus Wade. Así fue la multitudinaria marcha de padres de familia en Canadá, que salieron a las calles de distintas ciudades del país para protestar en contra de los programas de orientación sexual e identidad de género en las escuelas públicas. La denominada Marcha del Millón de Personas por los Niños fue organizada por el grupo llamado No Toques a Nuestros Niños, iniciado por padres musulmanes. A esta iniciativa se unieron sus pares cristianos. Los organizadores indicaron que se ha buscado garantizar que ningún niño esté expuesto a contenido sexual explícito en sus escuelas, ni a la corrosiva sugerencia de que podría estar atrapado en el cuerpo equivocado. Asimismo, el objetivo fue hacer saber a los funcionarios de la educación que los derechos y el consentimiento de los padres son primordiales cuando se trata de los hijos. Cada 26 de septiembre se celebran los mártires hermanos San Cosme y San Damián, quienes junto con San Lucas son considerados como los santos patronos de los médicos y cirujanos. Para saber más de ellos, escuchemos desde Perú a la hermana Brenda Chirinos Lazo de la Vega, promotora vocacional de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
Paz y bien, hoy conoceremos a San Cosme y San Damián, dos hermanos gemelos, médicos, que fueron martirizados en el siglo III por Diocleciano. El gobernador de Cilicia intentó de todos modos que ellos dejaran de predicar el cristianismo, pero como no lo logró, mandó echarlos al mar. Pero una ola gigantesca los regresó con vida. Luego los mandó a quemar, pero no les pasó nada, salieron ilesos. Es así que mandó a decapitarlos y ellos derramaron su sangre por el amor a nuestro Señor. Grandes milagros se dieron alrededor de la tumba de estos hermanos San Cosme y San Damián. Por ejemplo, el emperador Justiniano de Constantinopla, padeciendo una grave enfermedad, se encomendó a ellos y, fue curado inexplicablemente. Aprendamos de estos hermanos santos, Cosme y Damián, a poder entregar toda nuestra vida, nuestros dones, talentos a nuestro Señor. Paz y bien. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.